Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios le bendiga, bienvenidos al curso Familia y Sociedad. Permítame comenzar proyectando en pantalla las diapositivas que vamos a compartir en este curso. Y aquí está. Muy bien. Antes que nada, explicar que este es el segundo curso del programa del diplomado presencial que se estableció aquí en San Juan del Lurigancho desde marzo de este año, 2025. Este curso correspondía a la licenciada Margot Malpartida. Ella dio la clase presencial, pero en esta ocasión yo voy a dar la clase virtual porque es un curso de recuperación. Aquí hay algunos alumnos que no pudieron asistir a la clase presencial, entonces necesitan recuperar este curso para poder obtener su diplomado, que estamos pronto a culminar el programa y pronto también a que ustedes, los alumnos, puedan recibir su diploma. Ok, así que este curso, repito, es para los que están recuperando. Familia y sociedad, vamos a abordar este tema, quizás brevemente, a grosso modo, pero sé que también le va a despertar en ustedes el deseo, el interés de seguir indagando, seguir conociendo un poco más acerca de este tema, porque la iglesia está constituida por familias. Si uno hace un análisis de las congregaciones, nos podemos dar cuenta de ello, comenzando a veces por el pastor, su esposa y sus hijos, la familia pastoral, son los que, digamos, lideran la congregación. Después están los líderes que también tienen familias, líderes de alabanza, líderes de escuela bíblica, líderes de adolescentes, etcétera, tienen también familia. En caso de que no sean casados, tienen papá y mamá y conviven siempre en familia. Y los que congregan a la iglesia también, congregan matrimonios, congregan padres e hijos, congregan abuelos, etcétera. La iglesia, repito, está constituida por familia. ¿Ok? Por lo tanto, es responsabilidad y asunto de la iglesia cuidar la salud, la vitalidad de la familia. En ese curso vamos a aprender los principios familiares y también algunos consejos eh, para el buen desempeño dentro de las relaciones familiares. Entonces comenzamos, familia y sociedad. Introducción, estos son los principios. La familia es la primera institución establecida por Dios. Cuando Dios crea el mundo, Él no instituye inicialmente el culto, ni la iglesia, ni el templo, ni la ley, ni la Torá, ni nada de eso. Lo primero que Dios instituye, la primera institución que Dios establece, es la familia, que se va a convertir en el núcleo de la sociedad y en el núcleo de la congregación, el núcleo de la iglesia. ¿Ok? Las primeras leyes, los primeros mandamientos están relacionados a la familia. Fructificados y multiplicados, sojuzgad la tierra, ¿verdad? Gobierna la tierra, en otras palabras. Dios instituye, repito, la primera institución que Dios establece en la tierra es la familia. Antes de establecer la iglesia, antes de establecer el judaísmo, antes de establecer la ley, la Torá, y antes de establecer la religión en sí, o el culto, la liturgia. Dios establece la familia. Por lo tanto, la familia es anterior al Estado y anterior a la iglesia. Todos nacemos en un vínculo familiar, todos pertenecemos a un círculo familiar, incluso estamos en fiestas navideñas, todos nos reunimos con la familia para poder celebrar. Entonces, la familia es idea de Dios, Dios instituye la familia. El matrimonio y la paternidad, porque aquí vamos a abordar ambos aspectos, matrimonio, paternidad. ¿Ok? Matrimonio y paternidad. Porque este curso está formando, está preparando para personas que van a ejercer un papel importante como esposo, como esposa, o como padre o como madre. ¿Ok? Esto es para líderes, este diplomado es para líderes, personas que están sirviendo, y ellos son los que van a ejercer, repito, un papel importante en sus familias como esposo, como esposa, como padre o como madre. Si bien es cierto, quizás algunos de ustedes no son casados, pero en algún momento lo van a estar. O aunque no se casen, pero están liderando y cuando uno lidera va a tener que atender a matrimonios. Entonces es importante tener estos conocimientos. ¿Ok? Entonces, el matrimonio y la paternidad forman la base para el bienestar espiritual, emocional y social del ser humano. Cuando uno la está pasando mal en la casa, no va a poder liderar efectivamente en la congregación. Va a tener un bajón espiritual.
un desánimo espiritual, incluso un desánimo emocional. Cuando el pastor la está pasando mal en su casa, tiene problemas matrimoniales o problemas con sus hijos, no puede ministrar efectivamente a la congregación, porque su mente va a estar pensando en cómo solucionar el problema que tiene en casa, ¿verdad? Y el líder que acompaña al trabajo pastoral de la misma forma, van a estar en la iglesia desenfocados, cabizbajo, desanimados, desalentados, porque tienen problemas familiares. Todo depende de la familia en realidad. Todo nace en la familia. Entonces, si la familia es saludable, la iglesia es saludable, el liderazgo es saludable, el ministerio es saludable. ¿Ok? Ese es el vínculo. Comenzamos por aquí. Esta idea también que aparece en la Biblia, ¿no? Dios diseñó el matrimonio para bendecirte. El matrimonio es una bendición. El matrimonio no es una carga, ¿no? Por ahí a veces uno pregunta a un hermano, una hermana, ¿cómo te va en la vida de casado? Y lo que dice la hermana es, uy, pastor, usted no sabe, es un martirio. Mi esposo es mi cruz, pastor, porque todo el tiempo es sufrimiento, todo el tiempo dolor, todo el tiempo es discusión. Esa no es la idea de Dios para el matrimonio. El matrimonio es para bendecirnos en muchos aspectos. ¿Ok? En la casa del alfarero, en la iglesia donde estoy pastoreando, damos discipulado especialmente para matrimonios y se tocan detalles que casi no se tocan en la predicación. Se, se estudian detalles íntimos que no se tocan en la predicación, pero que las familias necesitan saber. ¿Por qué damos discipulado para matrimonios? Porque, repito, el matrimonio tiene que ser presentado ante la sociedad como una bendición, no como una carga, no como una maldición. Hoy en día la gente prefiere convivir porque piensa que en algún momento, si no se entienden, fácilmente se pueden separar. Y si no hay matrimonio, no hay firma, no hay compromiso para continuar juntos, ¿verdad? Entonces la gente prefiere convivir, le tiene un miedo al matrimonio. El matrimonio hoy en día en esta sociedad es visto como algo negativo, como algo malo, como algo anticuado, como un sufrimiento, como una carga. Y la gente prefiere convivir, ¿verdad? Pero la idea de Dios, la idea bíblica y lo que la iglesia enseña es que el matrimonio es para bendecirnos. Me importas y por eso comparto mi corazón contigo. Y por esa misma razón deseo que tú también compartas tu corazón conmigo. Es una frase que se expresa dentro del matrimonio. Entonces vamos acuñando ideas respecto al matrimonio, respecto a la unión. El matrimonio, la relación primordial, una relación que implica darle prioridad. El matrimonio no es una segunda opción. Cuando uno está casado, no puede ser tu esposa o tu esposo la segunda opción. Y algunos malinterpretan ciertos puntos en el orden que nosotros debemos tener. Por ejemplo, dicen, primero es Dios, luego la iglesia y después mi matrimonio, después mi pareja. Y eso es un error, eso es un error. Primero es Dios, luego mi pareja, ¿ok? Porque cuando uno hace, con la única persona con la que uno hace pacto en la tierra, pacto hasta la muerte, es con la pareja. Uno no hace un pacto con la iglesia, uno hace pacto con la pareja. Esa relación es más importante que cualquier otra cosa. Y después, en tercer lugar, vienen las actividades de la iglesia, ¿ok? En mi caso, como pastor, ese es el orden. Primero es Dios, luego mi pareja, mi cónyuge, y después está el trabajo ministerial. No puede alternarse ese orden, porque repito, en el altar yo hice un pacto con mi pareja, no hice un pacto con el ministerio, no hice un pacto con la congregación, la iglesia donde estoy pastoreando, hice un pacto con mi cónyuge. Y hay gente que sacrifica su matrimonio por la iglesia y piensan que con eso están agradando al Señor, lo cual es un error. Si hay algo que hay que sanar en la casa antes de hacer un trabajo en la iglesia, es importante darle el enfoque, el espacio al problema de la casa, al problema del matrimonio. Y estar bien en el matrimonio. Si uno está bien en el matrimonio, puede servir en la iglesia, sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Y lo va a hacer con una conciencia tranquila y libre, sin remordimientos o sin culpa. ¿Ok? Entonces, el matrimonio es la relación primordial, es importante. Uno no se casa y simplemente para cumplir
un logro más en la vida. Uno no se casa para sentirse completo, satisfecho, no. Uno se casa con la intención de convivir con esa persona y caminar hacia un objetivo común. La idea de hacer familia, la idea de qué sé yo, de desenvolverse efectivamente en la sociedad o en la iglesia. ¿Ok? Pero, repito, ese matrimonio es un pacto especial, es algo importante. Y eso es lo que dice la palabra. Génesis capítulo 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre. Por ahí escuché a un pastor que decía, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero no es por tonto, es por tanto dejará el hombre. El hombre, el matrimonio implica eso, desvincularse de papá y de mamá para comenzar una nueva vida con la pareja. Hoy en día también es común que cuando uno se une, una persona se une a su cónyuge, lo que hacen es llevar a su cónyuge a la casa de su padre y por ahí buscan un cuartito, va, supongamos que es un hombre, un joven de 20 años, que tiene sus deseos de unirse a una pareja y se une con una chica y la chica le dice, bueno, mi amor, ¿y dónde vamos a vivir? Y el hombre le dice, oh, en la casa de mi papá, porque yo no tengo para mantenerte, no tengo para alquilar un espacio, una habitación o un departamento. Entonces vamos a la casa de mi papá. Lleva a la chica, a la novia, a la casa del papá. Y el papá le dice, pero hijo, aquí no hay espacio. Papá, no importa, en la azotea hazme un cuartito, por favor, en el techo hazme un cuartito. Ahí yo voy a vivir. Esa no es la forma correcta de iniciar un matrimonio. El hombre se deslinda, se desprende, rompe vínculos con papá y mamá y aprende a depender de sí mismo y a cuidar de una persona, en este caso el cónyuge. Uno no se puede casar si no ha llegado hasta esa madurez. Por eso que cuando los adolescentes me preguntan, pastor, ¿cuál es la edad ideal para casarse? Y yo siempre les digo eso, si no tienes dónde llevar a tu pareja, ni pienses en casarte, ni pienses en iniciar una relación, porque iniciar una relación es para casarse. Ese es el principio bíblico, ese es el principio que nosotros los cristianos tenemos. Uno inicia una relación pensando en un matrimonio, no lo hace para probar, sino lo hace pensando en un matrimonio. Entonces, para uno iniciar, uno proponer, uno invitar a la chica, al chico, a iniciar una relación, uno tiene que ya tener una seguridad de que puede valerse por sí mismo, tiene que tener trabajo, tiene que tener trabajo, tiene que tener un ingreso que le haga sentir a él o ella, en el caso de las chicas, que le haga sentir la suficiente fuerza y el suficiente valor para comenzar una vida lejos de papá y de mamá. No vaya a ser que después de casado estés regresando todavía a la casa de tus padres. No, el matrimonio implica deslindarse, separarse, romper vínculos, romper ciertos lazos con papá y mamá. Tu prioridad va a ser tu cónyuge, ya no papá y mamá. No digo que no los vas a honrar, no digo que no los vas a amar, no digo que no los vas a visitar de vez en cuando, pero tu, prim- eh, tu prioridad va a ser tu cónyuge. Entonces, Ideas del Matrimonio es una institución divina, el hogar es la primera institución de la sociedad, es una unión natural, es algo biológico, es algo normal, no es pecado enamorarse, no es pecado andar de noviecitos, ¿no? No es pecado iniciar una relación, no es pecado, es una unión natural entre un hombre y una mujer, existe unión física y también de personalidad. Es una unión exclusiva, el matrimonio, la relación amorosa, es una unión exclusiva, pertenece solo a dos personas que han decidido ambos unir sus vidas, comenzar algo juntos, comenzar a caminar juntos. ¿Ok? Es una unión exclusiva de uno para el otro. Esto es la monogamia. La monogamia, unión exclusiva de dos personas. La poligamia es unión de varias personas. Y hay religiones que practican la poligamia, por ejemplo, el Islam. En el Islam se practica la poligamia cuando el hombre decide tener varias mujeres, varias esposas. Y eso está permitido por su religión y por su sociedad. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo la monogamia, un varón y una mujer unidos delante de Dios. ¿Ok? Eh,
La poligamia es la frustración personal, frustra el plan de Dios. Eso no es bíblico, la poligamia es un pecado, la poligamia es algo que se debe quitar de nuestro pensamiento, de nuestras ideas. Y también viene la infidelidad. La infidelidad desintegra la relación familiar y debilita la composición de la sociedad, ¿no? Porque estás permitiendo que a tu relación de dos entre una tercera persona. Y ahí viene y destroza, hace daño, daña. La infidelidad comúnmente termina en divorcio. Difícilmente hay perdón para la infidelidad. Claro, Dios restaura, Dios perdona, pero el matrimonio ya se quebró, ya se rompió, ya hay heridas en el corazón, ya hay desconfianza, ya hubo maltrato dentro del hogar. ¿Ok? Entonces, seguimos con estos principios. El matrimonio entonces implica dejar a los padres, tener su propio techo y su propio lecho. Y continuamos. Seguimos. El matrimonio, la relación primordial, número 4, es una unión permanente, constante, continua, realizada a través de los votos matrimoniales. Uno, cuando uno inicia una relación de enamorados, solo hay confianza en las palabras que uno dice. El hombre dice, te amo, la mujer dice, te amo, quiero estar contigo, pero la confianza es depositada en esas palabras. No hay un voto, no hay un pacto, no hay una promesa. En cambio, cuando esa pareja que ha iniciado el enamoramiento y el noviazgo se casa ante el altar, las palabras se convierten en un voto. Hay firma, hay un pacto, hay un trato, hay testigos, hay una autoridad que está casando. Entonces, esos son votos matrimoniales y eso tiene un valor muy grande. Por eso es que los matrimonios que se han casado en la iglesia y ante lo civil difícilmente se divorcian. ¿Por qué? Porque sienten la responsabilidad y el peso de que han hecho un compromiso ante Dios, han hecho un pacto ante Dios. Entonces, esa responsabilidad que está en su mente y en su corazón les hace mantenerse firmes y fieles dentro del matrimonio. Por eso es que el matrimonio es una bendición. En el matrimonio es una bendición. Y en la iglesia hay gente que convive porque el evangelio les llegó muy tarde, cuando ya estaban conviviendo. Y lo que uno les enseña, les insiste, es que se casen. Porque el matrimonio, repito, es una bendición. Trae estabilidad emocional, o sea, trae madurez. El matrimonio trae mucha madurez a la persona, tanto la mujer como el hombre. Trae autoridad incluso para enseñar y para ejercer ciertos roles de liderazgo. Y trae también estabilidad económica a la pareja y a los hijos. ¿Por qué? Aquí recuerdo un principio que me enseñó un mentor, el pastor Wayne. Él dijo, una sola persona tiene poco dinero, pero dos personas tienen mucho dinero, porque cuando se casan, están uniendo dos economías. Así la mujer, porque lo que comúnmente pasa es eso, ¿no? Así la mujer deje de trabajar para encargarse del hogar, se están uniendo dos formas o dos maneras de economía, de generar ingresos. Porque eso de que la mujer deje de trabajar a veces no ocurre, porque la mujer desde el hogar también emprende, también hace cosas para ayudar a que la economía que tienen ambos funcione y salga para adelante. La mujer, por ejemplo, enseña a ahorrar, administra, gasta en lo necesario, en la comida y tantas cosas, ve la necesidad del hogar. Entonces, por eso es que el matrimonio trae estabilidad económica, se empieza a ver prosperidad. Esto es increíble. Uno de soltero pudo haber pasado muchas carencias, pero en el momento de que se casa, como que empieza a administrar mejor porque ya hay una ayuda, la ayuda idónea, que ayuda a administrar la economía que hay en la casa y ayuda incluso a generar economía. Entonces empieza a haber crecimiento económico y cualquier empresa funciona si es que ambos se involucran en cierta forma en el trabajo familiar. ¿Ok? Entonces, el matrimonio trae estabilidad económica a la pareja y también a los hijos. La unión se toma con cuidado y preparación, tomándose el tiempo para conocerse y ser sinceros, ¿no? La unión ocurre así, poco a poco, ¿no? No ocurre de la noche a la mañana, sino que hay primero una etapa de conocerse,
expresar sus sentimientos y luego comenzar los preparativos para el matrimonio. Número 5, el matrimonio es una unión espiritual basado en el amor de Dios al hombre. Dios se une al hombre también. Dios ha hecho pacto dos veces con el ser humano. Uno, en el libro de Éxodo capítulo 20, Dios hace pacto con Israel. Esa es una unión matrimonial entre Dios e Israel, ¿ok? Porque hay un pacto ahí. Dios se une a Israel. Y el segundo pacto es en el Nuevo Testamento, Jesús entregando su vida para salvar al mundo. Ese es el segundo pacto, el nuevo pacto. Cristo se une a la iglesia como también un matrimonio. Y eso lo dice Efesios capítulo 5 versículo 25. El matrimonio refleja el amor y la unidad de Cristo con la iglesia. Cristo es el esposo, el novio, la iglesia es la novia. ¿Ok? Entonces, es una unión espiritual. Seguimos viendo. Y este es otro principio, ¿no? Cuando uno, ya estamos sumergiéndonos un poco más en esta unión, en estos principios, cuando el individuo se hace uno con su cónyuge, se hace uno en tres aspectos, no solo en uno. Alguno piensa que yo me hago uno con mi cónyuge por el contacto físico, la intimidad sexual. Con eso ya soy uno con mi cónyuge, pero no es así. Hay tres tipos de intimidad, tres formas de tener intimidad, no solo el sexo, hay otras dos formas más. Y esta es la primera intimidad, la intimidad espiritual. Y escuchen por favor, hermanos y hermanas, porque esto ustedes también como líderes lo van a enseñar en la iglesia. La primera intimidad que debe tener una pareja es la intimidad espiritual, que ambos comparten la misma devoción, la misma fe, la misma espiritualidad dedicada a Jesucristo. No va a haber intimidad espiritual si es que solo el hombre se entrega a Jesucristo y la mujer no. Allí no hay intimidad espiritual. Ahí hay separación. Los dos son completamente distintos. Pero si los dos creen en Jesucristo, entregan sus vidas al Señor, se bautizan en las aguas, congregan en una iglesia, leen la Biblia, tienen a la Biblia como autoridad, hay intimidad espiritual. Y va a ser difícil que un matrimonio se constituya y se levante si no hay ese tipo de intimidad. Si no hay esa intimidad espiritual, existe el yugo desigual. Solo el varón es bautizado en las aguas, congrega en una iglesia, lee la Biblia y la mujer no. No hay intimidad espiritual. O a veces es al revés, solo la mujer es creyente y el hombre no. De eso también hay que tener cuidado. Ambos deben tener intimidad espiritual. Debe haber intimidad del alma, que es, en otras palabras, la intimidad psicológica, comunicación. Los dos tienen que entenderse y tienen que descubrir el lenguaje con el que se van a comunicar el resto de su vida. ¿Cómo, con qué lenguaje se comunica tu cónyuge, tu pareja? ¿Qué lenguaje le gusta expresar? La comunicación psicológica. ¿Tú entiendes realmente a tu pareja, a tu cónyuge? ¿La entiendes? O cuando conversan las palabras parecen dardos de ataque del uno al otro y están a la defensiva y peleando con palabras, hiriéndose y maltratándose. Tiene que haber comunicación, expresar libremente lo que uno piensa sin tener el miedo de ser agredido verbalmente. Y eso es un trabajo constante, descubrir qué, que descubrir la forma, la manera de comunicarlo efectivamente con mi pareja, porque existen momentos específicos donde uno puede ejercer la comunicación, es decir, la intimidad psicológica. A veces la rutina del trabajo, los quehaceres en el hogar, rompen el vínculo de la comunicación, pero uno tiene que buscar un espacio. Y en el caso mío, mi esposa y yo estamos criando dos bebés y todos los días es un trajín. Aparte de trabajar en lo nuestro como docentes, tenemos que también encargarnos de la casa, del hogar. Y todo es un trajín, es levantarnos temprano y acostarnos muy tarde. Pero hay momentos en los que nosotros decidimos tener intimidad psicológica, es decir, buscar un tiempo solo para conversar. Viene, por ejemplo, un familiar, mi cuñada, y se queda con los bebés una hora, y mi esposo y yo salimos a comprar un chupetín o una galleta a la calle. Y ahí tenemos intimidad psicológica, los dos conversamos. Nos expresamos, jugamos, bromeamos, no perdemos la intimidad psicológica.
E incluso cuando los bebés se duerman, hay días en las que programamos. Esta noche se van a dormir los bebés y vamos a bajar a conversar. Y conversamos tomando algo, una bebida, una gaseosa. No se debe perder la intimidad psicológica, porque a veces en las actividades no hay ese espacio, no hay ese tiempo de tener intimidad psicológica. Todo es trabajo y trajín y quehaceres, labor, etcétera, y no hay tiempo para tener intimidad psicológica. Se debe buscar ese espacio. Por último, es la intimidad física, el cuerpo, el contacto físico, que también es necesario en la vida matrimonial. Tener el contacto físico, los besos, las caricias, los abrazos, la intimidad física que trae satisfacción. ¿Ok? Entonces, vamos desglosando un poco sobre esto. Las palabras claves, la devoción es hacia Dios, hacia el esposo también, debe haber reverencia. La Biblia nos va a enseñar eso, tener reverencia al esposo y a la esposa. Debe haber entendimiento, comunicar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno desea. Y tener satisfacción al compartir sus cuerpos el uno con el otro. ¿Ok? Seguimos. Y aquí vemos lo siguiente, propósitos del matrimonio. Uno de los propósitos es el compañerismo, ¿no? La ayuda idónea, ser amado y apreciado. Y esto es importante. La vida solitaria es agobiante, es triste, es frustrante, es muy, muy difícil, muy complicada. Eh, ¿Ok? Entonces, el matrimonio trae compañerismo, trae ayuda idónea en la vida. Y Dios dijo esto en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿No? Entonces la pareja viene a ser un complemento en nuestras vidas, en lo que queremos hacer en la tierra. El propósito número dos es la procreación. En el matrimonio uno colabora con el creador para crear y para en beneficio de otra persona. Uno procrea. Procrear es ayudar al creador. Dios ya no anda creando seres humanos, ya nos creó a nosotros y nosotros le ayudamos a Él a crear nuevos seres humanos, traer hijos al mundo. Por eso dice Salmos 127, verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios este principio también es fundamental, el derecho a la vida. Ese es otro propósito del matrimonio, tener hijos, ¿ok? Y así seguir poblando la tierra. Número tres, edificación mutua, tanto para la pareja, los hijos, para los familiares y la sociedad. Por eso dice Hebreos 13:4, hónrese el matrimonio y el hecho sin mancilla. Que el matrimonio siempre va a traer autoridad. Una persona casada va a tener mayor confianza para ejercer cualquier tipo de liderazgo, en cualquier área de la vida, no solo en la iglesia, también en la sociedad. Un hombre casado o una mujer casada va a tener mayor autoridad, mayor confianza, va a inspirar mayor confianza. Imagínese un joven soltero pastoreando la iglesia y que le toque aconsejar a señoritas solteras también. Eso puede generar un poco de conflicto, confusión. Y yo sé que quizás en el corazón del joven pastor soltero no está la maldad, no está la perversidad, quizás su corazón es blanco y puro y santo ante el Señor y quiere hacer su trabajo de la mejor manera, pero la sociedad tiene una mente corrompida y perversa y va a empezar a maquinar en contra de ese pastor. ¿Qué no se dice, por ejemplo, de los sacerdotes católicos que no se casan, que están ministrando en las parroquias, en las iglesias católicas? ¿Qué no se habla de ellos? Se les llama homosexuales, abusadores, violadores, ¿verdad? Miren, no se puede confiar en una persona soltera, o mejor dicho, no se puede confiar al 100%. No estoy diciendo que estar soltero está mal, sino que ejercer liderazgo siendo soltero tiene un límite. Yo he liderado y estuve plantando una iglesia también siendo soltero, pero tenía un límite. No podía aconsejar a matrimonios, no podía administrar parejas, no podía aconsejar sobre crianza de hijos porque era soltero. En cambio, cuando me casé y cuando tuve hijos, ya tengo mayor autoridad para aconsejar a matrimonios, a parejas, a jóvenes, a padres en su crianza con sus hijos. Entonces, el matrimonio trae honra, trae respeto a la persona casada, ¿ok?
Ese es otro propósito del matrimonio. El cuarto propósito es la edificación creativa. Propagamos el evangelio a través de nuestro testimonio de pareja. La gente ve el buen trato en nosotros, la fidelidad, eh, las buenas costumbres, las buenas prácticas. Y en los años que estamos pastoreando aquí en San Juan de Lurigancho han venido jóvenes y hasta han querido vivir con nosotros, adolescentes de 15, 14, 16 años que han venido con sus cargas familiares y no se querían ir porque aquí encontraban paz, encontraban tranquilidad y nos decían, pastor, aquí en su casa no escucho ningún grito, no escucho ningún insulto, no escucho estas cosas. En mi casa, pastor, usted no sabe, todo el mundo grita en mi casa, todo el mundo insulta. Entonces, estamos predicando con nuestra vida matrimonial. La gente se siente en confianza y ve el matrimonio como un modelo, como un ideal. Quieren ser, o quieren tener un matrimonio como ellos, como los líderes, como los pastores, los hermanos de la iglesia, un matrimonio distinto. ¿Ok? Entonces, el matrimonio trae edificación creativa. Propagamos el evangelio a través de nuestro testimonio de pareja y de vida, ¿verdad? Continuamos. Otro propósito del matrimonio es, el número 5, control de las pasiones, es preventivo. El matrimonio como protección contra la inmoralidad sexual. ¿No? Una persona soltera es libertina, no está comprometido con nadie, entonces puede acostarse o puede tener intimidad sexual con cualquier persona, y esa es la sociedad del día de hoy. Pero el matrimonio controla ese tipo de inmoralidad, porque en el matrimonio el sexo se convierte en la expresión especial del amor en la pareja. El sexo se vuelve exclusivo entre un varón y una mujer. La protección social previene la disolución de la sociedad. Se trabaja para la unidad familiar como factor esencial de la comunidad. Por eso que siempre el divorcio va a ser visto como algo negativo, como algo triste, como una frustración, como algo roto. Que siempre se va a salvaguardar la unión del matrimonio, la unión del hogar. Porque en el divorcio los hijos también sufren, crecen con heridas, con vacíos. Y son chicos que en el futuro no van a ser 100% efectivos en sus labores. Los chicos que crecen con padres desunidos no tienen autoestima al 100% desarrollado, no tienen valor al 100% desarrollado. Se sienten indignos, se sienten incapaces de muchas cosas porque han visto un fracaso tremendo en sus padres, que ellos no han sido capaces de mantenerse fieles, de mantenerse unidos en su vida. Entonces, en su mente está eso, está la fragilidad de las decisiones, la fragilidad de la vida. Y tiende a equivocarse, tiende a ser más tímido, tiende a ser más retraído, tiene desconfianza de sí mismo y se equivoca en algunas decisiones. Y tristemente a veces incluso repite el mismo patrón de sus padres. También tiene un fracaso matrimonial. Entonces es importante también considerar estos principios. En cambio, los hijos que crecen en un matrimonio sólido tienen mayor confianza en sí mismos y hacen sus trabajos efectivamente, tienen mayor valor. ¿Ok? Entonces, guardad mis estatutos, dice la palabra del Señor, y ponedlos por obra, para que no os vomite la tierra. Levítico 20, 22, 23. Bueno, aquí hubo algunas dinámicas muy interesantes en la clase presencial. No se van a hacer. Esto, repito, es un curso de recuperación. Es un curso panorámico, es un curso general, para que tú puedas tener lo suficiente y luego por tu propia cuenta puedas seguir indagando y descubriendo. ¿Ok? Y aquí viene ya la solución de conflictos, ¿no? El autor David dice, la verdad es que toda la amistad del matrimonio, en último término, está basada sobre el perdón. Dos personas incapaces de perdonar no pueden durar en una vida juntos como pareja de casados. Y es verdad, es verdad. Para solucionar conflictos y, hermanos, no solo en el matrimonio, es en la convivencia cuando uno es hijo y convive con los padres. El perdón es fundamental para la vida en comunidad, la vida en sociedad, en la familia. El perdón. Si no hay perdón, no se van a soportar. O bien se va el papá, o bien se va la mamá, o bien se va el hijo, pero no conviven. No hay familia perfecta. Toda familia se equivoca. No hay papá perfecto, no hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta. Todos cometen errores dentro de la casa. Todos se equivocan. Si uno vive toda su vida echando culpas o buscando culpables,
va a fracasar y va a terminar yéndose. Lo que David enseña en este pasaje, en este pequeño pensamiento, es que el perdón es la base. Uno tiene que aprender a perdonar y es un principio. Ahí es donde uno se hace humilde y uno moldea su carácter, su temperamento. Perdonar. Te falló 70 veces, 70 veces perdona. Eso es lo que dijo Jesús. Tanto el padre al hijo como el hijo al padre, el esposo a la esposa al esposo, etcétera. Debe existir el perdón en la convivencia. Sin perdón no se puede convivir. Tiene que haber perdón. Ajuste y resolución de conflictos, comunicación efectiva, tiene que haber una comunicación con un tono de voz humilde, no prepotente. Cuando tú vas a solucionar un conflicto, no vayas con una voz prepotente porque vas a fracasar. Ve con una voz pasiva, humilde, pausada, calmada, humillándote constantemente si es necesario para que puedas lograr perdonar y también ser perdonado. Un perdón sincero, disposición al cambio. Importancia del consejo prematrimonial para fortalecer la base de la pareja. Tiene que haber acompañamiento. Por eso, en la iglesia se enseña, los jóvenes que inician una relación no deben ocultarlo. Hay personas que cuando la friegan, cuando la malogran, cuando ya están en el lodo de sus errores, recién ahí avisan, recién ahí piden consejo cuando ya tomaron decisiones equivocadas. Tiene que haber acompañamiento pastoral, consejo prematrimoniales, para que esa relación pueda fortalecerse en conocimientos y principios que los pastores ya tienen, o los líderes ya tienen, los líderes de jóvenes ya tienen, y pueden transmitir a las nuevas generaciones para que también sus matrimonios sean exitosos. ¿Ok? Entonces, importancia del consejo prematrimonial para fortalecer la base de la pareja. El conflicto no destruye el matrimonio. Los problemas no son lo que destruye el matrimonio. Lo que destruye es la incapacidad para resolverlo bíblicamente. O sea, en otras palabras, lo que destruye el matrimonio es la falta de perdón. Eso es lo que destruye los matrimonios y los hogares. Los problemas, ¿no? Los problemas económicos no destruyen el matrimonio. Los problemas de temperamento, esas cosas son parte de la convivencia. Lo que destruye es la incapacidad de resolverlo, la incapacidad de humillarse, de pedir perdón y de reconocer las faltas y los errores y tomar decisiones saludables para que la convivencia pueda mejorar. ¿Ok? Seguimos entonces resolución de conflictos. Ataque el hecho, no a la persona. ¿No? Aquí son algunos consejos. Puedes tomar una captura, tenerlo ahí, escribirlo si deseas. Igual esta clase es grabada, lo puedes ver cuantas veces tú quieras. Cuando vas a solucionar un conflicto en tu casa, en tu hogar, ataca al hecho, al acto, al momento, a la atención, no a la persona. Porque a veces uno actúa dependiendo de la realidad y del contexto. Entonces resolvamos eso en realidad, no la persona. La persona, eh, repito, reacciona a lo que vive o lo que está viviendo en ese momento. Sepa perdonar. Perdonar es algo divino. Dios perdonó al mundo. Cristo perdonó a los que le traicionaron, le bofetearon. Cristo perdonó a los que le fallaron. Olvide los errores del pasado, ya no repita, ya no recuerde. Mantenga la pelea en su contexto al día. No pelees por todo, sino por algo específico, por lo que realmente estaban discutiendo. Resuelvan ese conflicto, no vayas a más allá. Número 5, escoja bien el tiempo y el lugar de la discusión. Buscar un momento adecuado para resolver el conflicto. No hacerlo delante de otras personas. ¿Ok? Buscar un momento apropiado para resolver el conflicto. Número 6, sea honesto acerca de lo que es el problema en sí. 7, enfréntese con quien siente el enojo. Siéntese, no lo evadas y exprésale. Número 8, no pelee sobre cosas insignificantes, cosas pasajeras, cosas momentáneas. Si los niños han presenciado una discusión entre sus padres, deben también ver la reconciliación entre ellos. Eso también es importante. A veces solo se muestra la discusión delante de los hijos, los gritos y las peleas, pero no los abrazos, las caricias, la reconciliación. O por lo menos estar enterados de que hubo una resolución al respecto. Número 10, acepte que ninguno está siempre en lo correcto. Los dos son seres humanos y se pueden equivocar. Oren juntos acerca de su problema. Cuando sea preciso, busque ayuda de otros también.
El hogar cristiano, ya hemos visto el principio matrimoniales, ahora vamos ya al hogar cristiano, es decir, a la paternidad, a la crianza, al hogar, a la casa, a la convivencia. ¿Muy bien? Dice así este principio, ya estamos por culminar en unos minutos, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Y las repetirás a tus hijos, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ya estamos, todo inicia con el matrimonio, la unión de dos personas y culmina con un hogar, una familia, papá, mamá e hijos. Y la familia es idea de Dios, repito. Y Dios le dice aquí al pueblo de Israel estas palabras, estos principios bíblicos, espirituales, vas a repetirlas a tus hijos, o sea, vas a tener una vida de hogar cristiana, una vida de hogar bíblica, ¿ok? El hogar cristiano, el hogar debe reflejar el carácter de Cristo, debe reflejar el amor, la paciencia, el perdón y la verdad. Ese es el hogar cristiano. No refleja la perfección, nunca se equivocan, eso es un error, eso es una falsa idea que uno tiene de un hogar cristiano. Nunca se equivocan, nunca pierden la paciencia, nunca discuten, ¿no? La discusión es parte de la vida, las peleas. Esos jóvenes que vienen y dicen, no, pastor, yo quisiera vivir aquí porque aquí siento paz. Ellos no saben que nosotros también discutimos y peleamos, pero sabemos solucionar el conflicto y sabemos resolver conflictos y caminar juntos. Y el lugar debe reflejar eso, debe reflejar el amor, debe reflejar la paciencia, el perdón y la verdad. Basado en Colosenses 3, 12 al 21. El hogar cristiano es un espacio de redención, repito, está relacionado también con perdón y testimonio para la sociedad. El hogar cristiano redime y es un buen testimonio ante los ojos del Señor. Dios tiene esperanza en el hogar cristiano. Dios tiene confianza en el hogar cristiano. Cuando Cristo reina en el hogar, la familia experimenta estabilidad y propósito. La paternidad, misión y ministerio. Los padres representan a Dios ante sus hijos, ¿sí? Los hijos van a tener un concepto de Dios de acuerdo a cómo ven a sus padres. Si su padre es malo, es gritón, pegalón, ese va a ser el concepto que ellos tienen de Dios. Y peor si sus padres son cristianos y dicen que aman a Dios y están reflejando odio, enojo, violencia, los hijos van a tener una idea distorsionada de Dios. Los hijos crean conceptos de Dios de acuerdo a lo que ven en sus padres. Entonces, los padres son representantes de Dios ante sus hijos. La instrucción de los hijos debe ser basada en la palabra de Dios. La crianza debe ser basada en la palabra de Dios. Fundamento bíblico. Escuché una frase que decía, ser padre solo es difícil para los buenos padres. Porque hoy en día existe la posibilidad de abandonar la responsabilidad paternal en los hijos. ¿Cómo? Mi hijo me está molestando, está llorando, no sé lo que quiere, le doy celular. Le doy el celular para que vea su dibujito. Le prendo la tele, le doy su videojuego para que no me moleste porque está llorando, está pidiendo, está reclamando atención. No está criando a su hijo, no está educando a su hijo. Los hijos actúan de acuerdo a sus necesidades. Si está llorando es porque necesitan algo. Y un celular le va a distraer, pero no le va a satisfacer. Y al final los niños que crecen con el celular en la mano crecen vacíos, rotos, incompletos, insatisfechos. Y cuando sean adolescentes, eso se expresa en malcriadez, violencia de los hijos, irresponsabilidades, ociosidad. Yo tengo un alumno que todo el tiempo venía más de las 8:30 al colegio. La entrada era 7:45 y él venía más de las 8:30. Y yo le pregunté, ¿por qué vienes tarde? Y él me dijo, profe, así con su cara de sueño y despeinado y maloliente, tenía un mal aliento en su boca.
Me dijo, ay, profe, es que estuve jugando Free Fire hasta las 2 de la madrugada. Este chico vive solo, no hay quien le controle, no hay quien le mida el tiempo. O los padres están tan cansados de su trabajo que dicen, bueno, que mi hijo se distraiga, ¿no? Y que me deje tranquilo un rato, disfrutar de mi tiempo libre, de mi novela, de mi qué sé yo. Entonces, padres que evaden su trabajo, que evaden su responsabilidad. Ser padre solo es difícil para los buenos padres. Y en nuestro caso, mi hijo no recibe celular y cuando alguien le enseña celular, él se aburre, no está acostumbrado al celular. Él se distrae, le prende la tele, presta atención 5 minutos y después se distrae en otra cosa, en los juguetes o queriendo atención de las personas que están ahí, jugar con él o conversar. O un libro, porque son hábitos que un padre le crea. Y crear esos hábitos tiene un costo. No es fácil, no es de la noche a la mañana, no. Es constancia. Y ahí es donde mi esposa y yo nos hemos obligado nosotros a sacrificarnos para crear buenos hábitos en nuestros hijos. No acostumbrado con el celular. Yo vengo cansado del trabajo y tengo que jugar con ellos o enseñarles algunas actividades. Y mi hijo mayor ya tiene la costumbre de traerse, llego, me siento, él trae su libro para enseñar, él no sabe leer, pero trae su libro para yo contarle el cuento y enseñarle las imágenes. Son hábitos, uno va entendiendo a su hijo, va escuchándolo, va prestando atención a su lloro, a su llanto, a su actuar. Entonces, pero todo eso es basado en la palabra del Señor. Y hoy en día se necesita salvar la paternidad en esta sociedad tan corrupta en la que vivimos. El ejemplo de vida piadosa es más poderosa que las palabras. Porque el ejemplo que nosotros damos como cristianos es más poderoso que un sermón. Yo puedo predicar 40 minutos, una hora, un mensaje elocuente y después puedo ministrar incluso. La gente puede ser hasta sanada, bautizada en el Espíritu Santo, pero si yo no doy el ejemplo de carácter, de conducta, de fe en mi casa, a mis hijos, yo estoy fracasando. Mis hijos nunca van a escuchar un sermón de 40, 50 minutos y van a obedecerlo si en casa yo estoy comportándome de manera incorrecta. Y ellos no se van a interesar en el sermón que yo predico. Otra gente sí se va a interesar quizás, que no me conocen y son bendecidos por la prédica. Pero en casa, los hijos no son bendecidos con tu sermón, con tu prédica, con tu mensaje. Son bendecidos con tu ejemplo, con tu conducta, con tu humildad, con tu mansedumbre, con tu paciencia, con tu amor. ¿Ok? Entonces hay que equilibrar eso. La autoridad se manifiesta cuando enseñamos lo moral, lo espiritual, lo personal y lo social. ¿Seguimos? Principio bíblico de crianza, proveer y criar en amor y responsabilidad. ¿No? La crianza implica proveer, uno tiene que proveer un espacio seguro para los hijos. Comida, alimentos, los hijos nunca saben cuándo papá tiene o no tiene dinero. Sin embargo, tienen que ver el sustento, tienen que ver que no les va a faltar, no tienen que crecer con desconfianza, ¿cómo es esta palabra? Con intriga, ¿no? Con dudas. No tiene que crecer con dudas, oye, porque hay hijos, personalmente yo he crecido con eso. Yo he crecido con la culpa de ser un gasto, porque todo el tiempo escuchaba de mis padres decir, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Tanto así que en tercero y secundaria, cuando me dejaban trabajos para imprimir, sacar copias, monografías en el colegio, como yo en mi mente estaba la frase no hay plata, yo nunca le decía a mis padres, nunca le decía que tenía que comprar un libro, que tenía que imprimir esto, que tenía que hacer este trabajo, ir a tal lugar con los amigos y hacer este trabajo, esta maqueta, nunca le decía porque eso se requería de dinero y desaprobaba los cursos y a fin de año, cuando mis padres vieron que yo estaba mal en las notas, yo les dije, es que no hay plata para comprar y hacer estos trabajos, estas exposiciones, no hay plata. Y yo he crecido con esa culpa desde niño, escuchando la frase, no hay plata, no hay plata, no hay plata, somos pobres, no hay, no hay, no hay. Hasta los 20, 23, 24, la frase no hay. Y eso va creando problemas en la personalidad del niño.
El niño tiene que sentirse seguro en su casa. Por algo han venido en el momento correcto. No es que el hijo fue una casualidad. Uno lo hace planificando. El hijo tiene que venir en un lugar seguro, tener sus alimentos, tener una cama calentita para descansar, un ambiente completamente seguro, no a la intemperie, no expuesto. Un ambiente seguro, un ambiente privado. ¿Ok? Proveer y criar en amor y responsabilidad. Disciplina bíblica, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. La Biblia enseña a corregir, castigar las conductas. El padre modela la conducta de su hijo, de su hija. El hijo llega a una etapa en la que comienza a reaccionar, no maneja bien sus frustraciones y comienza a veces a agredir. Por ejemplo, el niño empieza a agredir porque no maneja sus frustraciones, no les han enseñado todavía, está en ese proceso y el padre tiene que corregir. No con golpes, no, enseñarle cómo se hacen las cosas. Si el hijo empieza a tirar las cosas por su frustración, el padre no tiene que dejar pasar eso, tiene que acercarse y decirle, hijo, esto se hace de esta forma. Enseñarle a que se calme, que se tranquilice. Y si el hijo se tira al piso, empieza a hacer un berrinche, el papá no tiene que rogarle, no tiene que ceder. Si tú cedes como padre una sola vez, tu hijo te dominó y lo va a hacer todo el tiempo. Y cada vez que quiere algo, su forma de pedir las cosas va a ser tirándose al piso, llorando. Y eso es vergüenza para los padres. Tu hijo hace eso, tu mente serena, tú ten dominio de ti mismo, no cedas, se le va a pasar, no se va a morir. Y cuando se le pase, habla con tu hijo, enséñale, corrígele, dile que lo que está mal. Y tu hijo va a crecer con principios, con valores que le van a hacer una buena persona, de bendición para la sociedad. No va a ser un malcriado, no va a ser un desobediente, no va a ser un agresor en el futuro. Enseñar con el ejemplo cotidiano, ¿no? La vida cotidiana es importante. Las escrituras son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Continuamos. Desafíos actuales en la paternidad. La cultura secularizada promueve ideas contrarias a los principios bíblicos. Por ejemplo, vean esta imagen. Están comiendo, la mamá tiene su celular personal, la niña probablemente está viendo su video, el papá está en la laptop, quizás, qué sé yo, trabajando, y el hijo también tiene su celular personal. Una idea de familia espantosa. ¿Desde cuándo se normalizó darle celular a los bebés, a los niños de 2, 3 años? ¿Desde cuándo? Si el celular apenas nosotros logramos dominarlo. Imagínate un niño que apenas está aprendiendo a manejar sus frustraciones y a conocerse a sí mismo, conocer sus emociones. El adulto apenas tiene control del celular. A veces es el celular quien controla al adulto. Nos desmedimos usando el celular. Usamos el celular para todo, hasta el baño con el celular. Caminamos con el celular, dependemos del celular. O sea, el adulto no puede controlar sus deseos de usar el celular. Imagínate un niño de 2 años con un celular en la mano. Ese niño se va a perder. Y lo digo así, no tengo miedo de decirlo. Lo digo en la iglesia, lo digo en el colegio, lo digo a los padres con quienes converso. El niño que recibe celular a los 2, 3, 4 años se pierde, se pierde. El padre pierde autoridad con el niño. Su autoridad, su compañía más cercana viene a ser el celular. Entonces hay que tener cuidado. La cultura secularizada promueve ideas contrarias a los principios bíblicos. Los padres delegan su rol a terceros, a escuelas, a iglesias, a la tecnología. Y todo depende de ellos. Si el hijo es malcriado, le echan la culpa al colegio. Si el hijo es malcriado, le echan la culpa a la iglesia. Y ellos nunca son culpables. El padre tiene que asumir su responsabilidad. La falta de tiempo y dedicación afecta a la información espiritual de los hijos también. Hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo para orar, hay que sacar tiempo para enseñar a los hijos la Biblia. Muy bien. Estilos de paternidad. Existen 4 tipos de paternidad. Paternidad permisiva, el padre que permite que su hijo haga de todo. Paternidad negligente, un padre descuidado.
un padre que no está presente, un padre que, bueno, ya cumplió, con engendrar ya cumplió su trabajo. Existe paternidad controladora, manipula, controla a su hijo. Y existe la paternidad efectiva. La paternidad efectiva recoge un poco de todo. Permite ciertas cosas, pero también pone límites. Deja que su hijo se desarrolle también sus habilidades. No está ahí resolviéndole los problemas al hijo. El padre o la madre efectiva no resuelve al 100% los problemas de su hijo. Deja que su hijo también descubra, aprenda a resolver ciertos problemas. El padre efectivo, la madre efectiva no controla al 100%. Enseña a su hijo a tomar decisiones, a resolver conflictos, a resolver problemas, etcétera. Y para eso existen padres, para eso existen, repito, juegos didácticos. Existen juegos didácticos físicos, no me refiero al celular, juegos didácticos físicos, donde el niño aprende a resolver problemas, números, cálculos, medidas, etcétera. ¿Ok? Bien. Ya estamos por culminar. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, ¿Ok? Entonces la paternidad o el matrimonio, pues la paternidad se desarrolla de la siguiente forma, ¿no? Reconociendo que Dios los acepta, aceptando que ellos son hijos de Dios, recordando que de hecho sí los amamos, estamos hablando de paternidad, relación padre e hijos, agradeciendo a Dios por ellos, ¿ok? Afirmándolos, hablándoles palabras de afirmación, abrazándolos y besándolos, comprándoles algo que les guste, también es bueno, pasando tiempo con ellos, hablando de ellos positivamente, no diciendo todo el tiempo mi hijo es un chuki, mi hijo es un malcriado, no, hablando de ellos positivamente, criando, pero hablando de ellos positivamente, escuchándolos siendo ellos, expresándose tal y como ellos son, en la mesa. En la mesa, cuando el niño empieza a hablar 4 o 5 años, no dejan de hablar. Y a veces el papá dice, cállate, cállate, estamos conversando, cállate. El niño crece retraído y reprimido. Escúchale. No todo el tiempo van a ser niños, va a llegar un tiempo en el que vas a querer escucharlos y ya van a ser adolescentes o jóvenes y ya no les vas a escuchar, van a irse de la casa. Entonces escúchales, ¿ok? Y aquí viene una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Cómo estás cuidando de los hijos que Dios te ha dado? ¿Dedicas un tiempo para ellos? Respóndete a ti mismo. Pregunta 2, ¿cuál es el testimonio de los hijos de los líderes? ¿Cómo ves a los hijos de los pastores, de los hijos de los líderes? ¿Cómo los ves? ¿Son modelos a seguir? ¿Son personas humildes? ¿Personas que vale la pena escucharles? ¿Cuál es el testimonio? Número 3, ¿qué acciones concretas puedes realizar para que tus hijos líderes, para que tus líderes cuiden a sus hijos? Altar familiar, tiempos de viaje y reflexión, relaciones con otras familias, tiempo a solas con los hijos, ¿ok? Etcétera. Bueno, aquí la licenciada Margot, que fue la docente de este curso, insertó algunas fotos y ella añadía ciertas reflexiones personales, ¿no? Yo he contado anécdotas personales o reflexiones personales, lo mismo hacía la licenciada Margot. Esta es la familia de la licenciada Margot, ¿no? Aquí está su esposo, su hija, está ella y está su hijo. Una bella familia que mi esposa y yo los amamos, los apreciamos mucho. Aplicando prácticas, recuperar el rol del padre como líder espiritual, integrar principios bíblicos en la vida familiar, tiene que haber oración, lectura bíblica, tiempo de calidad, formar matrimonios sólidos con base, perdón, aquí hay algo que está, ay, ya está, vamos. La conclusión, el diseño de Dios para el matrimonio y la paternidad garantiza bendición, estabilidad y propósito. La familia cristiana debe ser luz en medio de una sociedad confundida. Y aquí viene este versículo con el que quiero concluir. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Y con eso concluimos este curso de recuperación. Espero que te haya interesado, espero que haya despertado en ti el deseo de formar tu carácter, tu temperamento, tu personalidad, con la finalidad de tener un hogar de bendición.
Concluimos con esto, mis hermanos, que Dios le bendiga ricamente. Em, Cierro la grabación diciendo lo siguiente. Esta fue la ponencia. Yo voy a enviar esta diapositiva a las personas que necesitan recuperar para que vean los detalles, puedan familiarizarse un poco más, pero también los que están recuperando este curso van a responder unas preguntas, una encuesta, ¿ok? En un formulario que voy a enviar. Responden esas preguntas y de acuerdo a eso veo si aprueban o no aprueban este curso. Pero antes de responder las preguntas tienen que ver toda esta grabación, ¿ok? De esa forma terminamos. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y nos vemos en la graduación.